La interpretación constitucional. Interpretar significa desentrañar, encontrar, buscar y algunas veces asignar el mensaje interpretativo a una disposición normativa. Cualquiera puede hacer esta, una norma constitucional, una norma legal, en fin. El objeto de la interpretación jurídica es, por tanto, siempre una disposición normativa. Esto es un enunciado lingüístico contenido en una determinada fuente formal del derecho, como puede ser, reitero, la Constitución, la ley, el decreto legislativo o un decreto supremo. El objeto de la interpretación es siempre una disposición, mientras el sentido interpretativo que el operador jurídico obtiene de ese proceso se denomina norma. Esta distinción entre disposición y norma fue planteada ya por la Escuela Analítica del Derecho y es de enorme utilidad, sobre todo en el campo de la justicia constitucional, como vamos a ver más adelante. En definitiva, se interpretan las disposiciones y el resultado de ese proceso interpretativo se denomina norma. Desde luego que de una misma disposición puede derivarse más de un sentido interpretativo, esto es, diversas normas. Ello es común tratándose de la ley y casi, como hemos visto antes, absoluto si de lo que se trata es interpretar una disposición constitucional. Como es obvio, si aquí se pretende plantear el tema de la interpretación jurídica de la Constitución, es porque consideramos, como antes se ha dicho, que se trata, por decirlo así, de un documento normativo. Si la Constitución no se concibiera como una norma jurídica, sino eventualmente como una norma política, como hasta hace unos 20 o 25 años sucedía, esto es, un conjunto de proclamas y directrices no vinculantes, tal vez también pueda ser objeto ese tipo de norma política de algún tipo de interpretación, entre comillas. Pero esas interpretaciones entonces serían similares a aquellas que realizan los analistas políticos respecto de una encuesta, de un resultado electoral, de la adopción de una u otra medida de orden político, etc. No es a esa, sin duda, a la que nos estamos refiriendo nosotros cuando hablamos de la interpretación constitucional, sino aquel tipo de interpretación que se realiza sobre documentos normativos y en el caso de la interpretación constitucional sobre aquella norma constitucional. Un primer aspecto que tiene que ver con el tema de la interpretación constitucional es el tema de la necesidad y legitimidad de esa interpretación. Esto es, ¿por qué es necesario y por qué se justifica que se hable de una interpretación constitucional? Yo creo que esta pregunta y a su vez su respuesta puede encontrarse en el tema de la peculiaridad de las normas constitucionales. Esto es, dado que se trata de una norma muy peculiar, es precisamente por ello que se hace imperioso estudiar de una manera muy especial el tema de la interpretación constitucional. ¿Cuáles son los caracteres de la norma constitucional en el proceso interpretativo? En primer lugar, las interpretaciones de las normas constitucionales no pueden hacerse, para empezar, como desvinculadas de los fines de la Constitución y de su origen. A, porque es la norma suprema y por tanto cualquier interpretación que de ella se realice podrá tener efectos expansivos sobre todo el ordenamiento. No estamos hablando aquí de la interpretación de un artículo de una ley para resolver un caso. Eventualmente resolviendo, tratándose de una norma constitucional, un caso, estamos a su vez dotando de un significado, de una norma, de un mensaje interpretativo a una disposición constitucional que, como ustedes perfectamente conocen, se trata de una norma que preside todo el ordenamiento jurídico. En segundo lugar, ellas deben interpretarse teniendo en consideración que son normas que aspiran a tener una vocación prolongada de vigencia, es decir, tiene una vocación indeterminada de regir las relaciones entre Estado e individuos. Antes hemos dicho de que esa es precisamente una de las peculiaridades de la norma constitucional y hemos dicho también que por ello se justifica que esa norma constitucional, cuya vocación de permanencia en el tiempo no termine destruyéndola, por eso dijimos que se había introducido un capítulo sobre la reforma constitucional. En tercer lugar, uno de los caracteres de la norma constitucional en el proceso interpretativo es que entrañan normalmente las normas constitucionales una fórmula política. Esto es, anidan la voluntad de encauzar el ejercicio del poder político de acuerdo con determinados principios. En cuarto lugar, en la medida en que entraña diversidad de opciones valorativas, dijimos que las normas constitucionales, o una de las peculiaridades de esa norma constitucional es precisamente que tiene un contenido valorativo, la Constitución debe concebirse siempre con un orden jurídico abierto. No hay soluciones cerradas,
salvo en algunos casos muy puntuales, como puede ser, por ejemplo, el caso de la reelección presidencial. Está prohibida la reelección presidencial inmediata, pero sin duda alguna, bajo la cláusula de la igualdad, puede eventualmente proscribirse determinado tipo de conductas y eventualmente admitirse otro tipo de conductas que eventualmente pueden tener un tipo de tratamiento diferenciado, aun cuando contengan una base objetiva y sean razonables. En quinto lugar, la Constitución, uno de los caracteres de esa norma constitucional en el proceso interpretativo, es que la Constitución cumple una función de articulación en el sistema. Precisamente la Constitución se trata de la norma que preside el ordenamiento y que dota de unidad a ese todo ordenamiento, de manera que todas las normas deben ser interpretadas de conformidad con esa Constitución. En tercer lugar, un tema importantísimo en el ámbito de la interpretación constitucional tiene que ver con los sujetos o los intérpretes de la Constitución. Y en este sentido podemos decir que no existe por principio límites de orden subjetivo en cuanto a los sujetos de quienes pueden interpretar la Constitución. La Constitución señala, tiene un artículo que señala que todos tenemos el deber de cumplirla y respetarla. Y ciertamente no se puede cumplir ni respetar aquello que no se comprende. Y para comprender hay que interpretar. Existe pues, como habría dicho el profesor Peter Haberle, una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución, lo cual se compadece naturalmente con el principio del pluralismo. Es decir, coexisten una diversidad de intérpretes de esa Constitución, como puede ser el caso del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional. También puede hacerlo un profesor de Derecho. Hace algunos momentos tratamos de realizar una interpretación de un precepto constitucional. Puede hacerlo un estudiante o un lego simplemente en Derecho. Problema distinto en cuanto a los sujetos que pueden eventualmente realizar la interpretación de la Constitución y sobre el que no nos vamos a detener mayormente, es el que tiene que ver con la interpretación auténtica de esa Constitución por parte del Congreso, un problema arduamente debatido en nuestro país hasta hace muy poco tiempo. Una cosa, sí debemos decir, es interpretar la Constitución y otra, totalmente distinta o diametralmente opuesta, es interpretar auténticamente la Constitución. Esto último, o sea, que está prohibido interpretar auténticamente la Constitución porque riñe con el principio del pluralismo y con el carácter abierto de las normas constitucionales. Y porque en definitiva, quien pretende decir qué es lo que únicamente significa una norma constitucional, no lo puede hacer sino otro órgano distinto al propio poder constituyente. Y es evidente que el legislador, o sea, el Congreso de la República, no es sino un poder constituido. Sin embargo, el problema de la interpretación constitucional como problema es aquel que tiene que ver con la interpretación jurisdiccional de la Constitución. Esto es, la interpretación constitucional es un problema jurídico en la medida en que a través de desentrañar el significado, el mensaje, o asignarle un contenido a una disposición constitucional sirve para resolver un caso, una controversia también de orden constitucional. Desde ese punto de vista, una interpretación jurisdiccional o la interpretación jurídica de la Constitución es esencialmente la interpretación jurisdiccional de ella. Rubio Llorente, un profesor español, ha indicado que el problema de interpretación constitucional es un problema jurídico cuando esa Constitución es entendida como un límite jurídico y por tanto sirve para resolver una controversia jurídico-constitucional. ¿Cuáles son aquellos criterios orientadores de esa interpretación constitucional? Linares Quintana, el profesor argentino, señala que esos criterios son los siguientes. Por un lado, siempre debe prevalecer el sentido teleológico de la Constitución. Si la Constitución tiene por objeto limitar el poder y garantizar o reconocer un conjunto de derechos fundamentales, cualquier tipo de controversia derivada cualquier tipo de controversia constitucional derivada de la ambigüedad, de la oscuridad, de una disposición constitucional debe apuntar a resolver el problema en función precisamente de ese sentido teleológico que tiene la Constitución. En segundo lugar, debe siempre primar una interpretación amplia de la Constitución. Si hemos dicho que las normas constitucionales no resuelven un caso concreto, no tienen por finalidad resolver determinados casos puntuales, específicos, sino por el contrario de establecer normas, anidar
una estructura abierta, donde se permita un haz de posibilidades donde el legislador, pero también los demás poderes pueden moverse, en consecuencia siempre debe primar una interpretación amplia de esa Constitución. En tercer lugar, debe de atenerse al sentido general de las palabras. La Constitución es una norma elaborada por el poder constituyente, que es esencialmente el pueblo, el poder. En consecuencia, cualquier tipo de dudas debe resolverse en función del contexto y del sentido general que normalmente se atribuye a sus palabras. En cuarto lugar, debe tenerse en cuenta que la Constitución es un todo orgánico. Esto es, en su interior, como vamos a ver también más adelante, no existen cláusulas superpuestas, redundantes, aisladas las unas con las otras, sino constituye una unidad, es un todo orgánico y por tanto cualquier tipo de interpretación destinada a desentrañar el mensaje interpretativo que una disposición pueda contener, no se puede realizar al margen de otro tipo de disposiciones constitucionales. Por ejemplo, no se puede interpretar en forma desvinculada el derecho a la vida con la pena de muerte, aun cuando ambos, ¿no es verdad?, o entre esas dos figuras, entre el derecho a la vida y la pena de muerte, eventualmente exista una contradicción en los términos. En esos casos, habría que apuntar de que el derecho a la vida protege un determinado tipo de existencia física, o sea, de que el derecho a no ser asesinado, pero al mismo tiempo el derecho a vivir con dignidad. Sin embargo, dentro de ese concepto del derecho a la vida, hay que admitir que la propia Constitución ha establecido en determinados supuestos, aun cuando condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eventualmente se puede aplicar la pena de muerte. En quinto lugar, la Constitución debe interpretarse siempre como un instrumento de gobierno permanente, no un instrumento de gobierno de turno. ¿En qué sentido? Precisamente que dado que se trata de una norma que pretende regir en el tiempo, de manera indeterminada, no es una norma que solucione única y exclusivamente los problemas de un gobernante de turno, sino es una norma constitucional dentro de cuyos márgenes puede efectivamente realizarse diversas posturas o diversas tendencias ideológicas de diversos gobiernos. En sexto lugar, las excepciones y privilegios que puedan anidarse al interior de normas constitucionales siempre deben ser interpretadas como tales, esto es como excepcionalmente o restringidamente. No cabe hacer una interpretación extensiva respecto de las restricciones. Finalmente, está el principio de presunción de constitucionalidad de las normas. Todas las normas se presumen que son constitucionales y se presumen precisamente que son constitucionales porque, en primer lugar, existe un indubio pro-legislatorio democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que se sobreentiende que el legislador democráticamente elegido no tiene por finalidad, al momento, por ejemplo, de expedir una ley, que esa ley vaya a oponerse a la Constitución. Hay una presunción de constitucionalidad, naturalmente, presunción que se rompe cada vez que razonablemente no quepa realizar un tipo de interpretación de conformidad con las normas constitucionales. Según Gese, y este es un tema enormemente tratado sobre todo en la literatura italiana, Conrad Gese, al margen de estos principios de interpretación constitucional también existen los principios de concordancia práctica, de razonabilidad, de previsión de consecuencias, preferencia de los derechos humanos, oposición preferente de los derechos y el de fórmula política. El principio de concordancia práctica en concreto quiere decir que frente a eventuales colisiones de dos derechos o bienes constitucionales, ambos reconocidos o establecidos en la Constitución, el intérprete nunca puede optar por una opción interpretativa que, maximizando uno, termine por desaparecer al otro. Siempre debe tratar de optimizar hasta el mayor grado posible ambos bienes o derechos constitucionales en conflicto. Previsión de consecuencias. ¿Por qué? Porque el juez constitucional, sobre todo el Tribunal Constitucional, debe tener muy en cuenta de que sus decisiones pueden eventualmente ocasionar, en algunos supuestos, situaciones más dañinas incluso que la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Preferencia por los derechos humanos, oposición preferente de los derechos. Cada vez que entre en conflicto un derecho fundamental o se ponga en entredicho el ejercicio de un derecho fundamental con eventualmente una prerrogativa estatal, cualquiera sea ella, ¿no es verdad?, las interpretaciones
la interpretación de ambos preceptos constitucionales debe hacer de la mejor manera que optimice el ejercicio del derecho fundamental. Finalmente, y esta es una tendencia señalada por los profesores españoles Lucas Verdú y Canosa Ucera, debe tenerse en cuenta la fórmula política de las constituciones. Es decir, toda constitución tiene un techo ideológico, a partir del cual precisamente es posible también comprender el mensaje interpretativo de ciertas cláusulas constitucionales. El penúltimo tema de nuestra exposición tiene que ver con el tema de los principios, derechos y garantías, problemas escogidos. Como su propio nombre lo indica, en este capítulo vamos a abordar solamente algunos problemas escogidos a fin de agilizar nuestra exposición. En primer lugar, hemos de abordar el tema de la incertidumbre terminológica de los derechos. Para denominar aquel conjunto de atributos subjetivos con los que cuenta una persona, normalmente en la doctrina se suelen utilizar un haz de definiciones o de nomen juris que muchas veces inducen a la confusión. Por un lado está el concepto de derechos humanos, por otro lado el de derechos fundamentales, por otro lado el de libertades públicas, por otro lado el de derechos públicos subjetivos, por otro lado los derechos naturales, por otro lado las propias garantías constitucionales y por otro lado los principios constitucionales. Empecemos por el primero y muy brevemente. ¿Qué se entiende por derechos humanos? Aquel conjunto de atributos subjetivos que en un determinado momento representan el valor de libertad, igualdad y dignidad y que se encuentran como tales reconocidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Este concepto de derechos humanos es, por cierto, convencional. Algunos entienden como sinónimo de derechos naturales. Y este concepto de derechos humanos se diferencia de los derechos fundamentales fundamentalmente por el tipo de norma donde aparecen reconocidos. Si en el caso de los derechos humanos dijimos que se trataban de derechos que se desprenden de la libertad, igualdad y dignidad, pero que se encuentran reconocidos en el plano de los tratados internacionales, cuando hablamos de derechos fundamentales, en cambio, nos estamos refiriendo al mismo tipo de derechos, pero que sin embargo se encuentran reconocidos en la norma constitucional. Los derechos fundamentales, por tanto, son lo mismo o equivalen a lo mismo de los derechos constitucionales. Los derechos públicos subjetivos es una denominación de origen germano y fue desarrollado prolíficamente por el profesor alemán de finales del siglo XIX y principios del XX, Georg Jelinek. En concreto, cuando se habla de derechos públicos subjetivos, se refiere a aquel conjunto de derechos que una constitución establece, no reconoce, establece, y en cuyo seno son posibles de ser ejercitados. En cambio, se hablan de derechos naturales, aquel conjunto de derechos que se derivan o bien de la razón o bien por el hecho de que el hombre es precisamente eso, un ser humano. Son derechos que no requieren ser positivizados en normas jurídicas para eventualmente titularizarlos, a diferencia del concepto de derechos públicos subjetivos. Estos derechos naturales serían anteriores y superiores al Estado, pues puede no existir, reitero, positivización normativa y sin embargo titularizarlos. Un concepto importante es el tema de las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales tradicionalmente se han entendido como sinónimo de procesos constitucionales, sobre todo en los últimos 20 o 25 años en nuestro continente. Desde este punto de vista, garantías constitucionales serían aquellos instrumentos de defensa destinados a la protección de los derechos constitucionales, aunque no solamente existen garantías destinadas a la protección de los derechos. Un caso, el habeas corpus, el amparo o el habeas data, que son instrumentos procesales dedicados a proteger derechos constitucionales. Otras garantías constitucionales destinadas a proteger cualquier otra cosa menos derecho, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, la acción popular o, por ejemplo, el conflicto entre órganos constitucionales. Un tema importantísimo en el ámbito de los derechos fundamentales tiene que ver con el tema de los límites y el contenido esencial de los derechos. En concreto, el tema obedece a estas 4 interrogantes. Primero,
¿Los derechos son absolutos? Segundo, ¿por qué se limitan los derechos? Tercero, ¿cuáles son las clases de límites que esos derechos puedan tener? Y en cuarto lugar, ¿a través de qué normas se limitan derechos? Y una quinta, que ya no tiene que ver, que tiene que ver con el tema del límite a la actividad limitadora, es, y sobre texto de limitar un derecho fundamental, ¿puede eventualmente destruirse un derecho fundamental? Empecemos a abordar el tema muy rápidamente. ¿Son los derechos absolutos? La respuesta es definitivamente no. Los derechos no son absolutos. Los derechos son susceptibles de ser reglamentados y por tanto también ser limitados. Muy raros son los derechos fundamentales o los derechos constitucionales que sean considerados como derechos absolutos. Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho a no ser torturado. Usted no puede decir, tortúreme un poco más, un poco menos, o es torturado o simplemente no lo es. Eso no se puede, no es susceptible de limitación. Es un derecho absoluto, pero es una excepción a la regla. ¿Por qué se limitan los derechos? Se limitan los derechos en atención fundamentalmente a dos consideraciones. En primer lugar, porque el reconocimiento de un derecho fundamental, por ejemplo la libertad de expresión o la libertad de información, no se hace de espaldas a los demás derechos fundamentales, sino que precisamente en un contexto donde ambos o estos dos y otros más coexisten y existe la necesidad de articularlos. Por tanto, uno de los primeros criterios que justifican eventualmente la limitación de los derechos es precisamente de que existe la necesidad de proteger y de articular razonablemente el ejercicio de un derecho con el ejercicio de los derechos de los demás. Sin embargo, en nuestro ordenamiento constitucional y en todos los ordenamientos constitucionales no solamente existen derechos u otros derechos que justifiquen la limitación de un derecho en particular, sino que también existen una serie de bienes o principios o valores constitucionales. Bienes como, por ejemplo, la seguridad, bienes como, por ejemplo, la paz, el orden público, etc. Son bienes constitucionales que también exigen, ¿no es verdad?, a efectos de alcanzar una optimización, exigen que eventualmente se limiten determinados derechos. ¿Cuáles son las clases de límites que existen en materia de derechos fundamentales? Por citar solamente dos, uno de los criterios más tradicionales y sobre los cuales no existe mucha polémica. Esos límites, desde esa perspectiva, pueden diferenciarse en límites expresos y límites implícitos. Un límite expreso es aquel que la propia norma constitucional lo establece como tal. Un límite implícito, por el contrario, será aquel supuesto donde la limitación de un derecho se debe a la necesidad de articular o relacionar con los derechos de los demás, o con otro bien o principio constitucional. Ejemplo de los límites expresos puede ser, por ejemplo, el caso de la libertad de tránsito. La propia Constitución establece que eventualmente esa libertad de tránsito puede ser limitada por razón de aplicación de la ley de extranjería, por aplicación de una sentencia judicial o por razones sanitarias. La propia Constitución establece cuáles son los límites que eventualmente pueden operar respecto de esos derechos. En cambio, los implícitos son aquellos que, pese a que la norma constitucional no establece en concreto cuáles son los supuestos de limitación del derecho, sin embargo, de la necesidad de articularlos con los demás derechos fundamentales, es preciso que se realice algún tipo de actividad limitadora. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en relación con la libertad de expresión y el derecho al honor. O puede ser el caso, por ejemplo, con el derecho de la propia libertad de tránsito en relación con el derecho de propiedad. Yo no puedo, sobre pretexto de que la Constitución me garantiza a mí la posibilidad de circular por todo el territorio nacional, incluso meterme a su casa. La cuarta pregunta, decía, era a través de qué normas eventualmente se pueden limitar los derechos. Pueden hacerlo, por ejemplo, en virtud de una resolución ministerial, puede hacerse en virtud de una resolución suprema, a través de un decreto supremo. ¿A través de qué normas, en definitiva, se pueden limitar los derechos? La Constitución aquí ha establecido un régimen, un tipo de garantías normativas. En primer lugar, y cuando ello suceda así, los derechos fundamentales están sujetos a una reserva de ley. Existen, en efecto, en la Constitución muchos derechos fundamentales que tienen una expresión como la siguiente: según ley, de acuerdo con ley, el legislador regulará, la ley regulará,
En todos aquellos casos estamos hablando de una reserva de ley. La propia norma constitucional, al momento de reconocer un derecho fundamental, establece que su régimen jurídico será regulado en virtud de una ley. La reserva de ley es siempre una figura que opera de manera expresa, nunca de manera presunta. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa muy sencilla, que si un derecho fundamental dado, determinado, eventualmente no estableciera en concreto que ésta deba regularse por una ley, el operador o el intérprete no puede deducir de que ese derecho constitucional está sujeto a una reserva de ley. La pregunta es, y en esos casos, cuando no hay reserva de ley expresa, ¿quiere decir que el Poder Ejecutivo puede regular en virtud de una resolución suprema, una resolución ministerial? La respuesta vuelve nuevamente a ser no. ¿Por qué? Porque en ausencia del principio de reserva de ley, funciona subsidiariamente el principio de legalidad. No se olviden de que ese principio de legalidad, que normalmente suele ser muy famoso en el ámbito del derecho penal y en menor medida en el ámbito del derecho administrativo, está precisamente en el capítulo de los derechos fundamentales, y por virtud del cual ninguna persona está obligada a hacer aquello que la ley no manda, ni impedida de hacer aquello que la ley no prohíbe. La ley. Por tanto, cualquier tipo de restricción de los derechos fundamentales en principio está sujeto, ¿no es verdad?, a que sea regulado en virtud o con sujeción al principio de legalidad. Habiendo determinado de que los derechos fundamentales no son absolutos, por regla general, aun cuando existan algunas excepciones, que existen clases de límites, que sabemos ahora cuáles son los motivos por los cuales puede limitarse un derecho y que no se puede limitar los derechos por cualquier otro tipo de normas distintas de la ley o donde intervenga el Poder Legislativo, porque también puede limitarse un derecho fundamental en virtud de un decreto legislativo. ¿Por qué? Porque cuenta con autorización del Poder Legislativo. ¿Sí? Cabe ahora preguntarse si es que la propia actividad de limitación del derecho tiene a su vez un límite. Esto es, ¿puede, sobre pretexto de limitarse un derecho fundamental, destruirse aquel derecho fundamental? A este problema, la doctrina, sobre todo tomando en cuenta los modelos constitucionales de Alemania y España, han sostenido de que sí tienen límites. ¿Qué quiere esto decir? De que incluso el legislador, cuando limita un derecho fundamental, porque lo puede hacer, tiene un límite último. Ese límite último está representado por el respeto al contenido esencial del derecho. ¿Y qué es el contenido esencial del derecho? Tal vez una representación gráfica pueda ayudar a determinar qué se entiende por el contenido esencial de los derechos. Y eventualmente ese contenido esencial de los derechos como un límite a la actividad y limitación de los derechos. Imaginemos que un derecho fundamental cualquiera, la libertad de tránsito, el derecho de trabajo, el derecho de petición, etcétera, sea semejante o equiparable a la siguiente representación, a la de un huevito cualquiera. Ese huevito, como ustedes conocen perfectamente, tiene una yema y tiene una clara. De acuerdo con la teoría del contenido esencial del derecho como límite último a la actividad limitadora, el legislador podría afectar cualquier zona de la parte externa del huevo, pero nunca su núcleo duro, nunca su yema, siempre a la clara, porque esos son contenidos que eventualmente pueden sí ser limitados. Pero si se afecta a esa yema y eventualmente la destruye, quiere decir simplemente que lo que quedaba como huevito dejó de serlo. Lo mismo sucede en el caso de los derechos fundamentales. En el caso de los derechos fundamentales, el legislador puede moverse por un contenido accesorio del derecho, pero nunca afectar un núcleo duro, un contenido mínimo. Ese contenido esencial normalmente es descrito como aquel conjunto de elementos permanentes de un derecho que lo hacen reconocibles como tal y que no pueden eventualmente, y ciertamente mejor, ciertamente no pueden ser alterados por el legislador en la actividad de limitación del derecho. Esta es la denominada teoría objetiva del contenido esencial de los derechos. Es objetiva, ¿por qué? Porque precisamente identifica dos estructuras dentro de un derecho fundamental, un contenido accesorio y un contenido esencial. Ese contenido accesorio sí puede ser reglamentado, limitado, restringido, pero no nunca el contenido esencial. ¿Por qué? Porque constituye el contenido duro, el núcleo identificable del derecho.
Finalmente, para terminar este capítulo, un tema esencial considerado en el módulo ha sido desarrollar el tema del derecho al debido proceso. Y vamos a hacerlo también en términos bastante breves. El derecho al debido proceso ciertamente es un derecho que titularizan todas las personas cada vez que participan dentro de un proceso judicial. En principio, su ámbito es precisamente el proceso jurisdiccional, esto es el realizado ante cualquier órgano de la jurisdicción, Tribunal Constitucional, Justicia Militar, Poder Judicial, etc. Sin embargo, no quiere decir que este derecho al debido proceso no se titularicen en otros ámbitos distintos de los órganos jurisdiccionales. Al contrario, en el país, el Tribunal Constitucional peruano ha aceptado y ha exigido que también se respete el derecho al debido proceso tanto en el ámbito del procedimiento administrativo, sobre todo el carácter disciplinario, o sea, aquel donde se somete a una persona por eventualmente haber cometido faltas disciplinarias, como también el mismo derecho ante los procedimientos que se realizan ante corporaciones privadas. Piénsese, por ejemplo, una persona jurídica de derecho privado como un club social, donde eventualmente tiene que adoptar una decisión que va a perjudicar en uno de sus derechos a uno de sus asociados. Ese asociado tiene el derecho a que la sanción que se le vaya a imponer ciertamente se realice con observancia del debido proceso. Este derecho al debido proceso, por cierto, no es un derecho fácilmente delimitable, sino es en realidad un derecho continente. ¿En qué sentido? En el sentido precisamente de que se trata de un derecho que a su vez engloba a una serie de derechos. Uno de ellos, por ejemplo, es el derecho de acceso a la justicia. El otro puede ser el derecho de defensa. El otro, el derecho a la jurisdicción predeterminada por la ley. Otro puede ser el derecho a los medios probatorios. Otro, el derecho a la pluralidad de instancias. Otro, el derecho a que el proceso dure un plazo razonable. En fin. Sin embargo, esos contenidos del derecho al debido proceso muchas veces varían en función del ámbito donde se vaya a presentar. Por ejemplo, tratándose de los procedimientos administrativos, muchas veces no cabe titularizar o exigir el respeto del derecho a la pluralidad de instancias. Imaginemos, por ejemplo, que el titular del pliego de una institución administrativa cualquiera, en virtud de una resolución emanada de su despacho, sancione con una resolución o un acto normativo del más alto rango dentro de esa institución. ¿Podría solicitarse de que se instale una autoridad por encima de ese presidente o de esa autoridad superior de esa institución, una nueva autoridad superior, a efectos de impugnar la decisión adoptada por este? La respuesta es simplemente no. Si no existe, inmediatamente cabe impugnar ese acto administrativo. A su vez, dentro del ámbito jurisdiccional, el derecho al debido proceso varía muchas veces en función de la clase del proceso. Así, por ejemplo, si el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas o el derecho a un proceso que dure un plazo razonable es un derecho que se predica de los procesos civiles, penales, laborales, mercantiles, etc., sin embargo, el derecho a la presunción de inocencia es esencialmente un derecho que se titulariza en el ámbito del proceso penal o el derecho a la publicidad del proceso. En fin, esto supone de que el derecho al debido proceso, siendo un derecho continente, sin embargo admite determinado tipo de puntualizaciones a propósito de la esfera o el ámbito donde eventualmente se va a desarrollar y en función, cuando se trata del ámbito jurisdiccional, en función de la clase del proceso que pueda existir. Finalmente, entramos al capítulo cuarto. El capítulo cuarto es relativamente sencillo, relativamente no tan extenso y tiene que ver con el tema de los procesos constitucionales. En concreto, de lo que se trata en este capítulo es de individualizar un concepto de proceso constitucional que puede explicar la situación
de esa nueva disciplina denominada Derecho Procesal Constitucional y de cara, naturalmente, a aquel conjunto de instrumentos que en su momento denominamos garantías de la Constitución. Esto es, mecanismos de carácter procesal destinados y creados por la Constitución y destinados por la propia Constitución a su tutela, a su custodia o a su preservación. Desde esa perspectiva, podemos entender por proceso constitucional aquel instrumento procesal que, establecido en la Constitución, permite a un órgano de la jurisdicción constitucional, bien sea el Poder Judicial o bien un tribunal constitucional, resolver a través de una sentencia una controversia fundada en el derecho constitucional. Cuando hablamos de un instrumento procesal creado por la Constitución, nos estamos refiriendo a una característica especial de este tipo de procesos. Por lo común, por lo general, un proceso constitucional solo es aquel creado por la Constitución como instrumento de defensa de la misma Constitución. En segundo lugar, es preciso que, para hablar de un proceso constitucional, que se trate de un instrumento procesal de configuración autónoma. Esto es, que tenga una entidad propia. No es proceso constitucional, por ejemplo, el control difuso. ¿Por qué? Porque el control difuso es un control incidental, es un incidente constitucional que se practica al interior de un proceso ordinario. Cualquiera puede hacer incluso también en procesos constitucionales como el amparo o el habeas corpus, donde como ustedes bien conocen, puede también el juez inaplicar una ley considerada inconstitucional. Pero el control difuso no representa un proceso constitucional. El control difuso es una manifestación de control de constitucionalidad de las leyes ejercida de manera incidental, a diferencia del proceso constitucional, que sí es un instrumento procesal de configuración autónoma, de características peculiares y propias. En tercer lugar, se señala de que el proceso constitucional tiene por finalidad resolver controversias fundadas en el derecho constitucional. O sea, se trata de controversias constitucionales. Esta característica, como vamos a ver más adelante, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque definitivamente en los procesos constitucionales no se resuelven controversias derivadas de las leyes. De lo que se trata es de ver si se ha puesto en problema o en peligro la vigencia de la Constitución, y no si es que eventualmente se ha cometido un acto ilegal o ilegal en cualquier otro ámbito del ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva se excluye algunos criterios que eventualmente en determinado momento en la doctrina se esbozaron con el objeto de explicar procesos constitucionales. Por ejemplo, aquel que subordinaba la configuración de un proceso constitucional a que se realice ante el Tribunal Constitucional, que es el caso, por ejemplo, del profesor González Pérez en España. Según González Pérez, proceso constitucional es aquel proceso que conoce el Tribunal Constitucional. Esa tesis, probablemente lícita para explicar el caso de los procesos constitucionales en España, sin embargo, no lo es en el caso peruano. Y no lo es por la propia configuración de las diversas instancias que pueden conocer de procesos constitucionales. Por ejemplo, tratándose del habeas corpus, del amparo, del habeas data, se tratan de procesos constitucionales porque son configurados autónomamente, creados por la Constitución y a la defensa de derechos constitucionales. Sin embargo, el habeas data, el habeas corpus o el amparo no se inician directamente o se tramitan directamente ante el Tribunal Constitucional, sino empiezan en el ámbito del Poder Judicial. Eso no quiere decir que dejen de ser procesos constitucionales. En segundo lugar, este criterio o esta conceptualización del proceso constitucional evita circunscribir su configuración a partir de las normas materiales que fundamentan el tipo de pretensiones que dentro de ese proceso se van a dirimir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si la norma constitucional es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y antes hemos dicho que todas las leyes deben ser interpretadas de conformidad con la Constitución, es evidente que las pretensiones que en cualquier otro tipo de procesos como los penales, administrativos o civiles también pueden fundarse perfectamente en normas constitucionales. No, aquí no nos estamos refiriendo a eso. Aquí el argumento central, el punto central del debate es el tipo de controversias que en esos procesos se resuelven. Estas características nos permiten diferenciar lo que son propiamente los procesos constitucionales de los denominados procesos incorporados en la Constitución y a su vez de los procedimientos inconstitucionales, de los procedimientos constitucionales. Un proceso constitucional, decíamos, tiene estas tres características: directamente creado por la Constitución,
que tenga configuración propia y que esté destinado a la resolución de controversias de naturaleza constitucional. Si no falta cualquiera de estas características, es muy dudoso de que se pueda hablar de la presencia objetiva de un proceso constitucional. Sin embargo, en la Constitución no solamente se han configurado ese tipo de procesos que responden a ese tipo de características, sino que también incluso se han añadido otro tipo de procesos. Por ejemplo, el artículo 148 de la Constitución establece un proceso específico, el proceso contencioso administrativo. Sabido es que el contencioso administrativo es el proceso administrativo por antonomasia, distinto, por cierto, del procedimiento administrativo. En el contencioso administrativo se impugna la validez de actos que hayan causado Estado por ser ilegales. Puede tratarse de un proceso configurado autónomamente, creado por la Constitución, pero en cuyo seno no se resuelve ningún tipo de controversia derivada de la aplicación y vigencia de la Constitución. Lo mismo sucede, a nuestro juicio, con la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento es un proceso contencioso administrativo en sentido inverso. Mientras en el contencioso tradicional el objeto del proceso era anular un acto por ser contrario a la ley, en el caso de la acción de cumplimiento de lo que se trata es de exigir a una autoridad administrativa algo que está ordenado en la ley. Así como hemos dicho que la Constitución se le viola tanto cuando se hace algo que ella prohíbe como cuando se deja de hacer algo que ella manda, en el caso del contencioso administrativo y la acción de cumplimiento podríamos decir lo siguiente: un acto administrativo es violatorio de la ley tanto cuando se hace algo, ¿no es verdad?, que ella prohíbe, pero también se produce un acto o un hecho ilícito contrario a la ley por parte de la administración cuando se deja de hacer algo que la propia ley manda que se haga. Este último caso es el supuesto de la acción de cumplimiento, un proceso administrativo, y en efecto así ha sido regulado también en la nueva ley del contencioso administrativo que dentro de poco entrará en vigencia entre nosotros. Finalmente, los procesos constitucionales se pueden distinguir también de los procedimientos constitucionales. Un procedimiento constitucional, en términos generales, puede definirse como el medio por virtud del cual un órgano constitucional ejerce eventualmente una determinada atribución. Por ejemplo, la Constitución peruana señala en el artículo 106 de que las leyes orgánicas se regulan en virtud de un determinado procedimiento y con sujeción a la aprobación de determinadas mayorías. Allí hay un procedimiento constitucional. El artículo 206 de la Constitución establece un mecanismo por virtud del cual es válido reformar a la Constitución. Hay un procedimiento constitucional. Proceso constitucional no es lo mismo que procedimiento constitucional, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque en el procedimiento se ejerce una atribución. En cambio, en el proceso constitucional se resuelve una controversia de orden constitucional. Y ahora sí, para terminar, los nuevos procesos constitucionales en la Constitución de 1993. Para empezar, los procesos constitucionales existentes en nuestro ordenamiento jurídico pueden clasificarse de tres maneras: procesos constitucionales de tutela de derechos, compuestos por el habeas corpus, amparo y habeas data; los procesos constitucionales de control normativo, como la acción de inconstitucionalidad o la acción popular; y los procesos constitucionales competenciales, compuesto básicamente por el conflicto constitucional de competencias y de atribuciones entre órganos constitucionales. El habeas data es un nuevo proceso conjuntamente con la acción de cumplimiento y los conflictos entre órganos constitucionales respecto de atribuciones y competencias. Sobre ello hemos de decir muy pocas cosas. El habeas data es un proceso destinado a la protección del derecho a la autodeterminación informativa. Esto es, el derecho a rectificar, actualizar, eliminar, suprimir, mantener la confidencialidad de determinados datos que de nosotros puedan encontrarse almacenados en cualquier tipo de banco de datos, computarizados o no. Esa es la finalidad del habeas data. Otro proceso nuevo en nuestro ordenamiento jurídico es la acción de cumplimiento. Ya hemos dicho que la acción de cumplimiento es una modalidad del contencioso administrativo. Con él o en virtud de este proceso se percibe que las autoridades administrativas, y solamente las autoridades administrativas, o en el mejor o en el peor de los casos, aquellas que ejercen funciones administrativas, cumplan con los mandatos establecidos en la ley o en un acto administrativo. Y finalmente los conflictos entre órganos constitucionales, que pueden ser conflictos positivos cuando dos órganos de naturaleza constitucional
tienen dudas acerca de a qué órgano le corresponde el ejercicio de una determinada competencia. Es conflicto positivo, ¿por qué? Porque precisamente se presenta un conflicto entre dos órganos constitucionales. Pero también pueden haber los conflictos negativos, esto es, cuando dos órganos constitucionales se abstienen de ejercer una determinada atribución o competencia, en cuyo caso el pobre ciudadano, inerme y eventualmente sin poder hacer nada frente a este no ejercicio de esa competencia, eventualmente también puede sentirse perjudicado. Son los conflictos negativos, ¿por qué? Porque no existe entre ellos un choque, un enfrentamiento, sino al contrario, cada uno se quiere deshacer del ejercicio de esa competencia.